Bueno, entonces para empezar con fuerzas intermoleculares, ¿sí? Vamos a dar primero un pantallazo. Esta es una foto horrible que saqué de internet, como siempre, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares las vamos a dividir, o sea, según el libro que ustedes utilicen, a las fuerzas intermoleculares las van a por ahí clasificar de diferentes modos. No hay un solo modo de clasificarlas, porque a veces, bueno, vamos a ver un poco que, por ejemplo, acá no aparece las fuerzas de London, que son las que ustedes más por ahí que conocen, ¿no? Y si aparecen fuerzas de Van der Waals, hay libros que los consideran como sinónimos, hay libros que no lo consideran como sinónimos, es decir, no nos vamos a quedar tanto no nos va a interesar tanto esa parte que es como más tediosa de una clasificación, lo que sí nos va a interesar es como entender la lógica de cada uno, ¿sí? O sea, no se queden en cuestiones que tienen que ver con clasificaciones. Las clasificaciones son tediosas y tienen que ver con a veces criterios, ¿sí? Entonces, carajo, ¿por qué me apareció esto acá? No. Bueno, bien. Vamos a empezar hablando primeramente del origen de las fuerzas intermoleculares. O sea, lo que voy a decir por ahí, no me maten, ¿sí? No me tiren un tomate virtual, pero esto por las dudas, por si alguno capaz que está medio colgado de la palmera, ¿sí? Siempre es interesante, miren, no es lo mismo inter que intramoleculares, ¿sí? Yo sé que capaz que todos lo saben, pero por las dudas. O sea, intermoleculares implica entre moléculas. O sea, nosotros vamos a hablar de interacciones entre las moléculas, ¿sí? Ahora, intramoleculares implica interacciones en la molécula, o sea, dentro de la molécula, ¿sí? Por eso es intramolécula, digamos, ¿sí? Esto es una pavadita que por las dudas se las cuento por si alguno está medio colgado, ¿sí? Entonces, como les decía, el origen de las fuerzas moleculares, ¿sí? Está en una interacción electrostática, o sea, siempre es una interacción electrostática que tiene, digamos, más o menos fuerza, teniendo en cuenta la naturaleza de lo que se está atrayendo, que es lo que ustedes conocen, por supuesto, y hoy vamos a profundizar un poco, pero básicamente son siempre fuerzas electrostáticas, ¿de acuerdo? Ustedes esto lo conocen, la famosa ley de Coulomb, y si no la conocen, digamos, por una cuestión de lógica la tuvieron que haber visto, ustedes son de física, obviamente, yo lo pongo porque sé que a ustedes les va a gustar esto, por eso lo pongo. Eh, Ustedes saben que si tienen cargas, ¿sí? Esperen, no sé quién está sin silenciar. Bueno, lo voy a silenciar para que no haya ruidito nada más, ¿sí? Cualquier cosa que quieran hablar o lo que sea, obvio que se ponen el micrófono y hablen. Ustedes saben que las cargas, bueno, por supuesto que pueden tener diferentes signos, ¿no? Obviamente. Y, digamos, yo puedo calcular lo que se llama una resultante de fuerzas entre cargas opuestas o cargas iguales o la cantidad de cargas que ustedes quieran. Es decir, no solamente puede haber dos cargas así que sean concurrentes, sino que puede haber una infinidad de cargas y yo puedo averiguar la resultante de una infinidad de cargas, de una interacción de un montón de cargas, ¿sí? Pero si vemos, por ejemplo, esta carga uno con esta carga uno, obviamente que como son cargas positivas, se van a repeler, por eso la fuerza uno va para allá y la fuerza 2 va para allá, ¿sí? Esto es lógico para ustedes, es obvio para ustedes, yo lo sé. Entonces, lo que se llama la energía potencial, uy, perdón, estoy admitiendo a alguien, lo que se llama energía potencial, ¿sí? Fíjense, esto es la distancia, fíjense cuando va aumentando la distancia, porque en este eje va aumentando la distancia. ¿Cómo? Disminuye la energía potencial en función de que aumenta la distancia. ¿Sí? Entonces, cuanto más lejos se encuentran las cargas, menos interacción hay entre ellas. No les estoy contando nada que ustedes sepan, obvio, pero estamos haciendo como un pequeño repasito y una pequeña introducción de todo, ¿sí? Esta es la famosa ley de Coulomb, y acá está, esta la conocen, que es la resultante de la fuerza, ¿sí? Es inversamente proporcional al radio al cuadrado, ¿sí? Esta la vieron un montón. Aparte, esta fórmula, esta tiene como un montón de aristas, digamos. Tiene como un montón de formas diferentes en las que se puede escribir la misma fórmula. En el sentido, perdón, esperen que voy a silenciar. En el sentido, lo digo porque voy a silenciar y después hablo, porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ahí está. En el sentido de que ustedes están viendo una resultante, digamos, inversamente proporcional a un radio, a una interacción.
Entonces, por eso es que les digo que esta fórmula se puede escribir de varios ángulos, ¿sí? Pero no importa, no viene al caso. Eso ustedes lo estudiarán en profundidad, en, no sé, en fuerzas o en algunas cosas que yo no me meto porque tampoco sé. Bien, entonces, acá tenemos, es la misma, ¿sí? Con un poco más de, fíjense que acá habla ya de energía potencial, acá no lo teníamos en el, yo se los dije que esto era energía potencial, pero no lo había escrito en el gráfico, ¿sí? Bueno, igual es que son fotos, obviamente, ustedes saben que yo no lo hago esto. Y acá vemos como la energía potencial disminuye en función de la distancia, ¿sí? Y acá está la fórmula de la energía potencial, ¿de acuerdo? Fíjense que es 4pi, epsilon cero, no importa. Estos son, epsilon cero es una constante que tiene que ver con lo que estemos midiendo, ¿sí? No tiene, y esto es una carga de una manera por otra carga de otra forma, o sea, una carga uno por una carga 2, ¿sí? Sobre el radio. Bien. Entonces, Eh, empecemos por estas fuerzas que son para mí, bueno, obviamente que bajo mi punto de vista son las que más me interesan, por supuesto, pero no tiene por qué ser así para ustedes, obvio, pero bueno, les comento simplemente. Las fuerzas ion-ion, ¿sí? Eh, son interacciones que a veces reciben el nombre de puente salino, o sea, no sé si es tan frecuente esto, yo no lo he encontrado con este nombre demasiado, o sea, este Power yo lo hice en función del libro eh, del Atkins, ¿sí? Por eso es que, o sea, todo lo que saqué lo saqué de ahí, es decir, yo me basé en la clasificación que tiene ese libro, ¿sí? Así que bueno, por eso es que respeté, digamos, la anotación, ¿sí? Estas fuerzas se dan sobre todo en enzima-sustrato, ¿sí? En el complejo enzima-sustrato, ¿de acuerdo? O en el sistema enzima-sustrato. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, esta es la enzima, la rubisco. No sé si la conocen a la rubisco. ¿Les suena la rubisco? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está, por lo menos? ¿En qué proceso, digamos? Sí, alguien habló, perdón. No. Alguien habló, pero No, Sí. no, a mí no me suena. Ah, no te suena. Ah, bueno. ¿A alguien le suena la rubisco? ¿No? De primer año, capaz. La rubisco está implicada en uno de los últimos pasos de la etapa oscura de la fotosíntesis, ¿sí? Ahí está la rubisco. Fíjense que acá la rubisco requiere dióxido de carbono. Acá está como importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la fotosíntesis lo que va sucediendo es que el dióxido de carbono se fija en forma de una molécula orgánica, ¿sí? Y la rubisco tiene que ver con ese proceso, no importa, ¿sí? No viene al caso, pero lo que yo quiero que ustedes vean es eh, que las enzimas, ¿sí? Por lo general, lo que hacen es trabajan con lo que se llama un cofactor, que es un ion, ¿sí? Por ejemplo, podría ser magnesio, podría ser cobre, podría ser zinc, ¿sí? O manganeso, suelen ser esos, ¿sí? O el hierro, por ejemplo, que ustedes por ahí lo conocen más por la hemoglobina, por ejemplo, que lo vamos a ver como un ejemplo, ¿sí? Pero de un ion inducido, mejor dicho, bueno, inducible o inducible. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, como acá yo tengo dióxido de carbono, ¿sí? Que está totalmente, es un dipolo, ¿sí? Y forma una unión con este ion, y este ion a su vez forma una unión con el otro dióxido de carbono, es decir, se van dando uniones, esperen que se me está llenando un montón de gente, esperen, ¿eh? Ahí está. Cómo se me van generando un montón de uniones, que son uniones iónicas en algún punto, ¿sí? Porque fíjense que hay cargas, cargas. Y ustedes me dirán, ¿y esas cargas? O sea, a ver, esperen un cachito, porque les dije algo mal. Esto no es dióxido de carbono. Esto, a ver, si ustedes tienen acá, esto es un aminoácido. Perdonen, ¿eh? Yo lo estoy diciendo rápido y no estoy diciendo lo que corresponde. Esto es un aminoácido, ¿sí? El aminoácido, ¿qué tiene en la puntita, digamos? A veces, podría ser que tenga en la punta. ¿Un ácido carboxílico? Perfecto, un ácido carboxílico, exactamente. El ácido carboxílico, muy bien. El ácido carboxílico, que ustedes conocen, el famoso COOH,
¿sí? O la doble ligadura con oxígeno y la ligadura simple con OH. Esa forma, ¿sí?, de ácido carboxílico, lo que suele suceder es que está desprotonada. En solución suele estar desprotonada, ¿sí? Es decir, está en forma de, se llama carboxilato, ¿sí? O sea, sí. Olvídense lo que les dije recién. Estoy en piloto automático, perdónenme, perdonen. No es mi intención dar una clase en estas condiciones, pero miren, así está, digamos, en forma de carboxilato se llama. Esto es el carboxilato, ¿sí? Esto es el carboxilato, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene una carga. Y esta carga es la que interacciona con el magnesio, que es el cofactor que yo les decía de la enzima. Y acá tengo otra carga, ¿ven? Carga, carga, carga. Por eso se llama ion-ion, ¿sí? Porque si fuera con el dióxido de carbono, para que se den una idea por qué me di cuenta que lo estaba diciendo mal, porque si fuera con el dióxido de carbono, el dióxido de carbono en todo caso, ustedes saben que es una molécula que es así, el dióxido de carbono, es una molécula no polar, y en todo caso que haya una interacción con el dióxido de carbono, es porque el dióxido de carbono genera un ion transitorio, ponele, por algún tipo de interacción con algo, con lo que sea, pero no sería ion-ion, sino que sería, por ejemplo, no sé, ion dipolo inducido, qué sé yo. ¿Me entienden? ¿Entienden por qué yo me equivoqué? O sea, les muestro para que ustedes también hagan como el mismo razonamiento. ¿Se entendió? No importa que me haya equivocado. Si sirve, no importa. ¿Se entendió lo que dije? Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Pregunta, o sea, eso se da porque el enlace del carbono con la amina, o sea, es una amina, ¿no? HN, hidrógeno, nitrógeno, es una amina. Esto, sí. Sí. Eso produce como un desbalance en el carbono y y eso es lo que desbalancea a los oxígenos después. Digamos que Para, la nube se corre. no estoy entendiendo. Esto, a ver, esto Sí. es un nitrógeno eh, O sea, es una unido a dos amina. cosas. O sea, no es una amina esto, en todo caso. En todo Ah, caso, como. todo esto es una amida, si querés. Ah, mira, O sea, está pero bien. más allá de eso, cuando vos decís, o sea, vos me estás hablando por esto, ¿por qué se forma esto? ¿Por qué se Claro, forma porque se produce. esto? ¿Esto así? O sea, ¿por qué está esto así, con esa carga negativa? Claro, Bueno, claro. Eso te porque, consultaba. claro, y bueno, es porque vos, a ver, eh, ustedes cuando ven un ácido carboxílico, por ahí lo ven en, no sé, química del carbono, o lo ven en química 2, por ejemplo, ustedes siempre lo ven así, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes a partir de ver una molécula así, qué sé yo, no sé, y le ponen, no sé, lo que ustedes quieren. Ácido, por ejemplo, este es el ácido metílico, qué sé yo, ¿no? Eh, perdón, ácido metílico. ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Cómo se llama un ácido carboxílico de dos carbonos? No, ¿eso no es un butanoico? Claro, un ácido, no, butanoico, ¿No tenía cuatro? Etanoico. etanoico, ácido etanoico. Ay, Dios mío, qué desastre. Perdón, profe, pero el carbón del ácido no se contaba, ¿no eran 4 carbonos en total? El carbono, ¿sí? Carbono. Sí, el carbono. Sí, ¿lo conté? Ah, perdón, yo vi Ah, cualquier cosa, perdón, no, 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 está bien. somos los dos que recién arrancamos, profe, entonces. Ah, bueno, listo. Sí, sí, son 2 carbonos nomás, Listo. solamente. Ahora, una consulta, ¿no? Pero Sí. ahora, juega con respecto a los números de oxidación. Yo puedo tener ahí como ion un cobre que tiene el número de oxidación 1 y 2, 1 o 2. Digamos, a ver, para que voy a contestarle primero lo que Ah, bueno. necesitaba saber, ya, porque, o sea, todo tiene que ver con todo igual. Cuando ustedes están estudiando, yo esto les decía, cuando ustedes estudian un ácido carboxílico, ¿sí? Por ejemplo, este que es un ácido etanoico, ¿sí? Cuando ustedes estudian esto, por ejemplo, en Química 2, ¿sí? Ustedes, bueno, lo nombran, qué uniones hay, bla, bla, bla. Pero esto, si ustedes lo tienen en solución, en un líquido corporal de ustedes, o sea, en el medio interno de ustedes, los ácidos carboxílicos están desprotonados, están en forma de carboxilatos. O sea, esto es la realidad, así estamos, ¿sí? De este modo. ¿De acuerdo?
En todo caso, si quieren, hay una especie de equilibrio, si les gusta más, esto lo vamos a ver, vamos a ver qué es un equilibrio en algún momento dado de la vida, ¿sí? En todo caso, hay como un equilibrio entre la forma protonada y la forma desprotonada, si quieren, ¿sí? Pero que, digamos, que un ácido carboxílico esté en forma de carboxilato en un proceso biológico es absolutamente normal y no tiene que ver con otra cosa que se desprotona por el pH, por el medio, ¿sí? Porque está en medio acuoso. ¿Está bien? ¿Te contesté? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Yo Está. la consulta que te hacía era si también tenía relación con el enlace del nitrógeno con la amida. Si eso producía esa debilidad de enlace que hacía que después se pueda desprotonizar. Pero bueno, ya con Desprotonar. lo que dijiste, desprotonar. Está bien. En realidad no es una debilidad de enlace, es la naturaleza del ácido carboxílico. O sea, Ajá, listo. a ver, Bárbaro. mirá, está muy buena tu pregunta, pero no me puedo meter tan profundamente. Pero te explico por qué. Mirá, te lo voy a explicar porque no quiero dejarte con, bueno, no te lo puedo decir y ya. No. No, igual era más conceptual, no, no, Ah, yo está no te bien. quiero, vos viste que la química no es una cosa que me sea fácil, pero para preguntarte eso más que nada por el tema de la nube electrónica y Está eso, bien. pero nada, solo eso. No, es que está buenísima tu pregunta. Es más, es una pregunta excelente. Es una excelente pregunta. Porque yo quiero que vos sepas que la pregunta que me acabas de hacer es toda la química orgánica y biológica, básicamente. O sea, vos hiciste la pregunta que te da el pie para justificarlo con toda la química orgánica y con toda la química biológica. Porque en realidad, ¿por qué esto se desprotona? Tiene que ver con lo que te dije, del medio, el pH, bla, 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 pero también tiene que ver con los grupos que haya acá. O sea, no es lo mismo que acá haya un nitrógeno que acá haya otros carbonos. Tenés toda la razón, porque el nitrógeno va a tener un par de electrones libres, ese par de electrones libres van a generar un efecto inductivo o un efecto dador o un efecto, o sea, hay cosas en la orgánica que te van explicando qué es lo que va pasando. Tenés toda la razón, no, no, sí, totalmente, ¿sí? No es lo mismo tener acá un metilo, por ejemplo, o sea, un metileno, un metilo, o lo que vos te guste, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga esto acá o que yo tenga esto acá, no es lo mismo, pero es como muy fino eso ya. Eso sí, posta es muy finito. Es muy orgánica, muy biológica, ¿sí? Ustedes no tienen biológica, por suerte. Ah, bárbaro, gracias. Bueno, y después lo que había preguntado Emanuel, creo que era, ¿qué ion puede haber acá? O sea, el ion tiene que ver con, o sea, a ver, ustedes piensen lo siguiente, nosotros estamos hablando de un complejo enzima-sustrato. Ustedes piensen que los complejos enzimas sustratos tienen una sensibilidad impresionante, es decir, una enzima tiene una afinidad particular por su sustrato, ¿sí? Y eso es algo extremadamente fino, muy fino. O sea, no es que yo acá le puedo llegar a poner otro ion y es más o menos lo mismo. Probablemente no sea lo mismo. Y uno dice, bueno, pero si yo le pongo, como decía Manuel, yo acá le pongo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, cobalto más 2, que es más o menos, no, ¿sí? O sea, la afinidad que tiene una enzima por su sustrato eh, es, tiene que ver con los pequeños detalles, digámoslo así, para que se comprenda, ¿sí? Ahora, ponele, ¿no? Que por ahí se puede llegar a ensayar esto, es decir, quitar todo este cofactor y ponerle este cofactor, no sé, en un cultivo y decir, bueno, a ver qué pasa si yo le pongo este otro cofactor, lo deben haber hecho, seguro, ¿sí? Seguramente que sí. No tengo ni idea los resultados ni se hizo, pero seguro que sí. Y ahí podemos hablar de si cambia la afinidad o no por, qué sé yo, ¿sí? O sea, ahí podemos charlar si quieren. Pero eh, digamos que los mecanismos encima de sustratos son muy, muy sensibles, ¿sí? O sea, o sea, ustedes piensen que cualquier cambio, no sé, en un aminoácido, un cambio en un aminoácido, les estoy hablando que hay cientos y cientos y cientos en una enzima, un cambio en un aminoácido a veces es absolutamente letal como para que no se genere una interacción, por ejemplo. Ustedes me dirán, pero yo hice una modificación en un aminoácido, pero no importa, ¿sí? No, no, no tiene nada que ver. A veces la modificación en un aminoácido ya cambia todo.
No, pero la pregunta la mía era, por ejemplo, si se reemplazaba, igual en parte estuvo respondida, pero por ejemplo, si se reemplaza este ion de magnesio por uno de cobre que tiene 2 números de oxidación, eh, ¿esa variante influiría o Sí, claro, lo que pasa es que los iones que están implicados a veces son iones que tienen una sola valencia, listo, buenísimo? ¿sí? Pero, o sea, sí, influye todo, influye lo que vos quieras. Sí, o sea, mi respuesta es sí influye. Ahora, ¿cómo influye? Y bueno, tendríamos que leer un paper de alguna persona que se le haya ocurrido esto que vos decís y haya incubado este sistema con otro cofactor y haya visto a ver qué es lo que sucedía con las interacciones. Si se generaba producto o no, qué sé yo, en función de si se genera producto a partir de la interacción o no, no sé. Pero que se lo preguntaron seguro, que lo habrán hecho seguro, no sé los resultados, pero bueno, está bien tu razonamiento. Sí, la respuesta es sí, cambia un pequeño lugar del sistema y cambia el sistema completamente. Sí, Listo, me quedo con el magnesio y su única valencia. sí, quédate con eso. Sí, 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 sí. Bien, entonces, esto es precioso. Este ejemplo es muy, muy bonito. Bien, fuerzas ion dipolo. Bueno, acá sí ya tenemos un dipolo, ¿sí? Ustedes recuerden que los dipolos están dados por moléculas que son polares, ¿sí? Por ejemplo, el agua es como nuestro gran, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede con las fuerzas ion-dipolo? Bueno, imaginemos que yo tengo un recipiente con agua, esto tal vez ya ustedes lo saben, pero vamos a hacer un dibujingui. Yo tengo las moleculitas de agua, ¿sí? Bien, bien dipolo es la molécula de agua, si la dibujan, lo correcto es dibujarla así, es una molécula muy angular, ¿sí? Y ahí estamos bueno, ya me costó un montón hacer esto. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco cloruro de sodio, ¿sí? En agua, lo que sucede es que el cloruro de sodio se disuelve, es decir, que se disocia el cristal, ¿sí? Se disocia en sus iones correspondientes y estos iones van a ir interaccionando con las diferentes partes de estos dipolos, obviamente. O sea, acá yo tengo una parte negativa del dipolo, ¿sí? Que va a interaccionar, obviamente, o sea, acá yo tengo, digámoslo así, por hablar de algún modo, yo tengo como una densidad negativa, ¿sí? Y acá tengo y acá tengo, digámoslo así, una densidad positiva, acá una densidad positiva y así. Entonces, esta densidad negativa va a interaccionar con lo que es la carga positiva del ion sodio, ¿sí? Y aquí la densidad positiva, esto ya probablemente lo sepan, es como un modelo muy bonito y muy ilustrativo, ¿sí? Ahora, yo les pregunto una cosa. Es probable, digamos, cuando yo ya tengo el cloruro de sodio disuelto, ¿no? Es probable que el cloro y el sodio se vuelvan a unir para generar nuevamente el cristal. ¿Qué piensan? No, ¿Por qué no? Eh, no, porque en realidad para formar el cloruro de sodio son otras fuerzas, otras interacciones que se dan para formar esa sal. Primero se forman por distintos compuestos hasta terminar en ese producto. Y hacer Ah, la inversa no es así nomás. No es que lo disuelvo en agua, después se evapora el agua y vuelvo a tener cloruro de sodio. y vos que hablás como que son muchos procesos hasta llegar al Eh, cloruro de sodio de nuevo. para llegar al cloruro de sodio original, sí, son muchos productos, muchos procesos. ¿Cuáles son, digan, estos procesos? Y la formación de sales que después se terminen desencadenando como el cloruro como producto. Bueno, pero la formación de sal es el producto, ¿y ya, o no? No entiendo por qué hay muchos procesos, a eso voy. ¿Qué muchos procesos? O sea, se forma la sal, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, no soy químico para decirlo, como para tratar de desarrollarlo, pero a ver, yo pienso de que el- esta sal
está dada por ciertas condiciones y ciertas características de presión, de temperatura y demás que se va dando. A eso le llamo procesos. Bueno, pero esos no son procesos, son condiciones, ¿no? Digamos, Ajá. es como, a ver, eh, igual la pregunta venía, era distinta, digamos, vos la llevaste por el lado de si yo evaporo todo el agua se forma la sal. Igual la respuesta a eso es que sí se va a formar la sal, ¿sí? Porque si yo evaporo el agua, empieza a haber mucha más interacción entre el sodio y el cloro nuevamente para volver a formar la red cristalina. Ahí sí se vuelve a formar la sal, ¿sí? Y como vos decís, en esas condiciones, sí es cierto, se tienen que dar ciertas condiciones, pero bueno, por lo menos para el cloruro de sodio sí se dan. Pero digamos que el proceso final es la formación de la sal y la formación de la sal se empieza a dar porque empieza a haber interacciones electrostáticas fuertes entre los iones, de nuevo, eso es así, ¿sí? Eso así lo desmitifico. Es, digamos, es ese proceso en sí mismo, la formación de la sal nuevamente, ¿sí? La formación de la red cristalina nuevamente. Ahora, lo que yo preguntaba era, ¿por qué si yo tengo agua perdón, tengo cloruro de sodio en solución, por qué ese cloruro de sodio no se me vuelve a unir, digamos? ¿Por qué el sodio con el cloro no, digamos, se une nuevamente y me forma de nuevo el cristal en el agua? ¿Por qué no pasa eso? Hay algo, ¿no? Tengo unos spoilers. Eh, eh, ah, ya no entendí bien, pero digamos, la pregunta sería, ¿por qué el sodio prefiere al oxígeno y no volver a unirse con el cloro y dejar el agua, digamos, por un lado y que se forme sal por un lado y agua y un poco y un poco? ¿Sería Claro, esa la pregunta? sí, ¿por qué el sodio prefiere estar, digamos, unido a este dipolo? Esa es la pregunta. ¿Por qué el sodio prefiere unirse al dipolo y formar, digamos, estos complejos así? ¿Por qué el sodio, ponele, prefiere estar disociado? Esa es la pregunta, exacto. ¿Por qué el sodio prefiere estar disociado y no como una estructura cristalina? ¿Por qué será eso? Y para mí porque tiene más fuerza de atracción el oxígeno en esa situación con el sodio que la que tiene el sodio con el cloro. Es No como tiene, tener un imán más fuerte y más débil y bueno, prefiere, o sea, digamos, atraído más por uno que por otro, rompe las fuerzas que la estaban atrayendo antes. no tiene que ver con fuerza, sino que tiene que ver con energía, ¿sí? Tiene que ver con una energía. Es decir, ustedes saben que la naturaleza siempre, siempre eh, digamos, se tiende a lo que se denomina la menor energía, siempre, ¿sí? Entonces, lo que tiende a hacer este sistema es llegar a la menor energía posible, que es como cualquier sistema de la naturaleza. Entonces, em, el sodio y el cloro, estando como una red cristalina, ¿sí? Imagínense que es una red, justamente una estructura cristalina. Entonces, tiene una energía asociada a eso, que es una energía importante. ¿Por qué? Y bueno, porque es algo muy ordenado. Ustedes saben que lo que está muy ordenado tiene una energía más alta que algo que está más desordenado, al menos, ¿sí? Entonces, estando, ¿sí? Hidratada, digamos, los iones, ¿sí? O sea, el ion, por ejemplo, el ion sodio, estando hidratado, o sea, rodeado de moléculas de agua y el cloro también rodeado, el cloruro, mejor dicho, rodeado por moléculas de agua, ¿sí? Ese proceso de hidratación, digamos, es un proceso termodinámicamente más favorecido, ¿sí? Por eso es que acá les hablo de entalpía de hidratación y entalpía de la estructura cristalina. Es decir, la estructura cristalina tiene una entalpía mayor, bueno, se los digo así rápidamente, ¿no? Una entalpía mayor, es decir, una energía mayor asociada, y la hidratación tiene una energía menor asociada, ¿sí? Por eso es que la hidratación está más favorecida termodinámicamente hablando. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Sí, más Bien. o menos. Más o menos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Cuál es la pregunta? O lo explico de nuevo. No, no, pues tendría que saber un poquito más de la entalpía.
no lo tengo muy claro, pero está bien.